Se cree que los Evangelios Germa de Etiopía son los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos. Los estudiosos dataron estos manuscritos alrededor del año 1100 de Manduce. Algo oscuro está por suceder, y la advertencia fue escrita hace miles de años. La Biblia etíope es famosa por sus libros únicos, pero un pasaje oculto está causando gran revuelo en el mundo de la investigación. Describe a un visitante cósmico que llega en un carro sin luz cada 12.068 años. No es un mito, es un calendario. Cada vez que este ciclo se completa, la Tierra se enfrenta a un cataclismo que lo arrasa todo. Hemos encontrado la conexión entre estos versos antiguos y los ciclos de extinción actuales que preocupan a los expertos. No se pierdan la última pieza de este rompecabezas, que es escalofriante. Calendario del reinicio cósmico. La Biblia etíope no es como la que podrías tener en tu mesita de noche. Es mucho más antigua, mucho más grande y, francamente, mucho más misteriosa. Mientras que la Biblia estándar, utilizada en Estados Unidos y Europa, tiene 66 libros, la versión etíope contiene 81. Esto es de suma importancia, ya que significa que conservaron registros que el resto del mundo intentó desechar u ocultar. Durante siglos, monjes en las montañas de África Oriental han protegido estos textos, afirmando que contienen la verdadera historia de nuestro planeta y su relación con las estrellas. Lo más fascinante de esta colección es la mención de un visitante cósmico. El texto lo describe llegando del cielo en un carro sin luz. Si bien solemos pensar en un carro con caballos y ruedas, en lenguas antiguas, esta era a menudo la única forma de describir una nave o vehículo que se desplazaba por el cielo. El hecho de que se le llame sin luz resulta aún más interesante. Sugiere algo que no brilla como una estrella o un cometa, sino algo oscuro, masivo y quizás incluso artificial. Según estos pasajes ocultos, este visitante no solo pasa de largo, sino que llega con una periodicidad muy precisa, cada 12.068 años. Este número es increíblemente exacto. En el mundo de la profecía antigua, los números rara vez son casuales. Al observar la historia de la Tierra, las cosas se vuelven aún más extrañas. Este mismo periodo de tiempo se repite constantemente en estudios geológicos. Vemos cambios climáticos drásticos y la desaparición repentina de especies enteras aproximadamente cada 12.000 años. Es como si la Tierra tuviera un botón de reinicio y este carro sin luz fuera el dedo que lo presiona. Pero, ¿por qué se omitió esto en la Biblia occidental? Muchos eruditos creen que los primeros líderes de la Iglesia en Roma querían centrarse en un mensaje más esperanzador. O tal vez querían eliminar todo aquello que sonara demasiado a tecnología avanzada o influencia extraterrestre. Sin embargo, a la Iglesia etíope no le importaba la política occidental. Permanecieron aislados en sus fortalezas de montaña y conservaron las historias tal como fueron escritas. Esto incluye el libro de Enoc, que es una pieza central de su fe, pero que se consideraba demasiado radical para el canon romano. Enoc habla de los vigilantes, seres que vinieron del cielo y cambiaron el curso de la historia humana. Al combinar las historias de los vigilantes con este pasaje recientemente analizado sobre el visitante de 12.068 años, comienza a surgir un patrón. No se trata solo de una historia religiosa, más bien parece un manual de supervivencia. Los monjes creen que estamos viviendo los últimos años del ciclo actual. Señalan indicios en el clima, el movimiento de las estrellas e incluso el comportamiento de los animales como prueba de que el visitante está a punto de llegar. Todo lo que creíamos saber sobre la cronología de nuestro mundo podría ser completamente erróneo. Los ciclos ocultos de extinción masiva. Una cosa es leer sobre un visitante cósmico en un libro antiguo, y otra muy distinta es cuando el mismo suelo que pisamos comienza a respaldar esas afirmaciones. Geólogos y climatólogos llevan años desconcertados por un período conocido como el período seco reciente. Hace unos 12.900 años, la Tierra estaba saliendo de la última era glacial. Las temperaturas comenzaban a subir y la vida florecía. Entonces,
Literalmente, de la noche a la mañana, en términos geológicos, la temperatura se desplomó. Fue una ola de frío tan violenta que acabó con los mamuts y los perezosos terrestres gigantes de América. Este periodo duró unos 1200 años y, tan repentinamente como empezó, terminó. Este es el lapso de tiempo exacto que se menciona en los pasajes ocultos de la Biblia etíope. Cuando el texto habla de un visitante cósmico cada 12.068 años, coincide casi a la perfección con el inicio de estos cambios globales masivos. Los científicos están encontrando ahora nanodiamantes y vidrio fundido en las capas de suelo de aquella época. Este tipo de material solo se forma bajo calor y presión extremos, como una explosión masiva en la atmósfera o el impacto directo de un objeto cósmico. Lo sorprendente es que estos eventos no son aislados. Cuando los investigadores profundizan en los núcleos de hielo de Groenlandia y en los sedimentos del fondo oceánico, observan estos picos de destrucción que ocurren en ciclos. Hablamos de eventos espaciados por aproximadamente 12.000 años. Esto se conoce como ciclo cataclísmico. Es, sin duda, uno de los temas más debatidos en la ciencia actual, porque si estos ciclos son reales, técnicamente ya deberíamos haber presenciado el siguiente. Lo que la mayoría de la gente desconoce es la cantidad de nuestra historia que nos falta. Encontramos ruinas de civilizaciones avanzadas como Göbekli y Turquía que datan exactamente de la época del último reinicio. Es como si la humanidad alcanzara cierto nivel de inteligencia y tecnología, y entonces llega el visitante. El carro sin luz pasa de largo y nos vemos obligados a empezar de nuevo desde la edad de piedra. La Biblia etíope podría ser el único registro que se conserva y que realmente nos explica por qué sucede esto. Algunos investigadores creen que el visitante no es una nave, sino una estrella oscura o la estela de un cometa masivo que atraviesa nuestro sistema solar. Pero la descripción de un carro implica una intención. Esto implica que alguien está vigilando el reloj. En el texto etíope, la llegada del visitante está vinculada a la purificación de la tierra. No se trata de simples rocas que caen del cielo al azar. Es un evento programado, destinado a cambiar el rumbo de la vida en este planeta. La precisión de la cifra de 12.068 años es lo que quita el sueño a la gente. Cabe preguntarse si las personas que escribieron estos textos tenían acceso a un nivel de astronomía que apenas estamos redescubriendo hoy en día. ¿Cómo se crearon realmente los gigantes? El libro de Enoc es quizás el libro más controvertido de la historia religiosa y una parte fundamental de la Biblia etíope. Narra la historia de 200 seres conocidos como los vigilantes que descendieron al monte Hermón. No eran simples espíritus. Tenían cuerpos físicos y trajeron consigo conocimientos que los humanos no debían poseer. Nos enseñaron sobre las estrellas, cómo fabricar armas de guerra e incluso cómo modificar nuestra apariencia con joyas y maquillaje. En el contexto del visitante cósmico, muchos creen que los vigilantes eran los exploradores del carro sin luz. Fueron ellos quienes prepararon la tierra para la llegada de los poderes superiores. Según el texto, estos seres vivieron durante cientos de años y crearon una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Estos gigantes eran tan enormes y destructivos que casi aniquilaron a toda la humanidad. Es entonces cuando suele comenzar el ciclo de destrucción. La Biblia dice que el gran diluvio fue enviado para limpiar el desastre causado por los vigilantes. Si observamos las fechas, el gran diluvio suele situarse alrededor de los 12.000 años. Es la misma historia contada de diferentes maneras, ya sea un diluvio, un fuego caído del cielo o una repentina era glacial. El resultado es el mismo. El viejo mundo es destruido para que pueda comenzar uno nuevo. La Biblia etíope es única, porque no se limita a decir que Dios estaba enojado. Ofrece un relato detallado de la política cósmica involucrada. Describe un universo activo y lleno de otros seres que tienen interés en lo que sucede en la Tierra. La tecnología descrita en estos libros es asombrosa para algo escrito hace miles de años. Enoc es llevado al cielo en un torbellino y ve la Tierra desde arriba.
Describe los portales por donde salen las estrellas y cómo el sol se mueve a través de diferentes puertas. Esto suena mucho a alguien que intenta explicar la mecánica orbital con palabras antiguas. Si un visitante cósmico viene cada 12.000 años, es lógico que deje algún tipo de observadores para controlar nuestro progreso. Sí, sobre eso, si los vigilantes fueran reales y formaran parte de este ciclo cósmico, significa que el carro sin luz es más que un mito. Es un medio de transporte. Y si el ciclo es de 12,68 años, entonces los seres que nos dejaron hace mucho tiempo están de regreso. Los monjes que custodian estos libros hoy dicen que estamos en el tiempo de la gran revelación. Creen que los velos entre nuestro mundo y el mundo cósmico se están adelgazando. Pero aquí está la cuestión. Si van a regresar, ¿vienen para ayudarnos o para reiniciarnos una vez más? Protegiendo el pacto en las montañas. En un monasterio remoto en la región de Tigra de Etiopía, hay libros que no deberían existir. Estos son los Evangelios Germa. Durante mucho tiempo, los expertos pensaron que eran del siglo XI, pero la datación por carbono demostró que en realidad fueron hechos entre los años 330 y 650. Esto las convierte en los libros cristianos ilustrados más antiguos del mundo. Pero no solo importa la antigüedad, sino también lo que se dibuja en su interior. Las ilustraciones muestran extraños eventos y seres celestiales que no se parecen a los ángeles tradicionales que vemos en el arte europeo. Algunos investigadores han encontrado lo que parecen ser mapas astronómicos ocultos entre los dibujos de las páginas. Estos mapas señalan áreas específicas del cielo de donde se dice que proviene el visitante cósmico. Los monjes que viven allí dedican toda su vida a memorizar estos textos y las tradiciones orales que los acompañan. Afirman que las partes más importantes de la profecía nunca se escriben, sino que se transmiten de un guardián a otro. Etiopía siempre ha sido un lugar de profundos secretos. Afirman tener el Arca de la Alianza, el objeto más poderoso mencionado en la Biblia, escondida en una pequeña capilla en Aum. Nadie tiene permitido verlo, excepto un monje que permanece junto a él hasta su fallecimiento. La conexión entre el arca, la Biblia antigua y el visitante cósmico es algo que muchos buscadores de tesoros e historiadores han intentado desentrañar durante décadas. Algunos creen que el arca es en realidad un dispositivo de comunicación destinado a enviar señales al carro sin luz cuando la humanidad haya alcanzado cierto nivel de caos. El calendario etíope en sí mismo es un misterio. Tiene un desfase de 7 a 8 años con respecto al calendario gregoriano, utilizado en Estados Unidos. Consta de 13 meses, con 12 meses de 30 días y un mes corto de 5 o 6 días. Este calendario no sirve solo para llevar la cuenta de los días festivos. Está construido en torno a los ciclos celestes. Cuando la Biblia etíope menciona 12.068 años, utiliza un sistema de medición del tiempo que no comprendemos del todo. Sin embargo, la realidad es más compleja. Preservar estos secretos ha tenido un alto precio. Los monasterios están construidos sobre escarpados acantilados, cuyo acceso requiere una peligrosa escalada. Durante siglos, los monjes han repelido a los invasores para evitar que estos libros fueran destruidos o robados. Saben que si se hiciera un mal uso del visitante cósmico, podría provocar pánico generalizado. Pero también creen que el mundo necesita conocer la verdad antes de que el ciclo se complete. Lo más sorprendente es que las imágenes satelitales modernas han comenzado a encontrar evidencia de antiguas estructuras enterradas en las profundidades del suelo etíope que coinciden con las descripciones de los pasajes ocultos. El mensaje para el mundo moderno. Actualmente vivimos en un periodo que muchas culturas antiguas, desde las altas mesetas de Etiopía hasta las selvas de Yucatán, identificaron como el punto final de una gran era. Es un momento caracterizado por una extraña sensación colectiva de anticipación, una vibración de baja frecuencia que indica que las viejas costumbres del mundo se están desmoronando. Mientras que la historia moderna tiende a ver el tiempo como una progresión lineal,
una línea recta de constante avance tecnológico y social. Los antiguos lo veían como un círculo. Comprendieron que el universo respira en ciclos. Si seguimos su respiración, actualmente exhalamos los últimos y desgarradores alientos de una epopeya de 12.000 años. El número 12,68 años sigue apareciendo de diferentes formas en todo el mundo, actuando como un fantasma matemático recurrente en nuestros registros históricos. Es el denominador común en una serie de ecuaciones culturales aparentemente inconexas. Ya sea la larga cuenta maya, la asombrosa duración multimilenaria de los yugas hindúes o el concepto egipcio de septe, la primera vez, la línea temporal siempre parece converger en nuestra era actual. Es como si diversas civilizaciones separadas por vastos océanos y miles de años estuvieran mirando el mismo reloj cósmico y llegando a la misma aterradora conclusión. La batería se está agotando y la recarga es inminente, pero de entre todos los archivos antiguos, la Biblia etíope, una de las colecciones de escrituras más antiguas y completas del mundo, ofrece el detalle más escalofriantemente específico. Oculto entre sus páginas se encuentra el relato del carro sin luz. Para un lector moderno, esto podría sonar como una metáfora poética de transformación espiritual, pero el texto lo aborda con la fría objetividad de un informe meteorológico. No se describe como un simple cambio de corazón, sino como un fenómeno físico celestial. El texto nos dice que el cielo cambiará. Las estrellas parecerán moverse de su lugar y una oscuridad espesa e impenetrable cubrirá el mundo durante varios días. No se trata de la oscuridad de una larga noche. Es la oscuridad de un mundo donde las leyes mismas de la física parecen ceder ante el peso de una fuerza cósmica pasajera. Si dejamos de lado el lenguaje religioso y la terminología arcaica, lo que vemos es un evento cósmico de proporciones asombrosas. Hablamos de un visitante en nuestro sistema solar. Podría tratarse de un cambio de polos costales, un micronúcleo solar masivo o la llegada de un cuerpo celeste masivo, lo que algunos astrónomos llamarían una enana marrón o un planeta errante. Si los pasajes ocultos en estos manuscritos antiguos son correctos, este visitante es un centinela. Su llegada no es un accidente, ni una colisión fortuita de escombros celestes. Es una cita programada. Marca el momento preciso en que la energía de la Tierra se reinicia, de forma similar a como un condensador descarga la tensión acumulada tras alcanzar un límite crítico. La advertencia en el campo magnético. Para el escéptico, esto suena a la trama de una película de ciencia ficción de alto presupuesto. Una reedición de 2012 para una nueva década. Pero al observar los datos empíricos sobre el campo magnético terrestre actual, la ficción comienza a parecerse a una predicción. El campo magnético, la principal defensa de nuestro planeta contra el Sol, se está debilitando a un ritmo acelerado. Desde mediados del siglo XIX, hemos perdido entre un 10% y un 15% de su intensidad. Y ese ritmo se está acelerando. Estamos perdiendo nuestro escudo contra la radiación cósmica. Simultáneamente, los polos magnéticos se desplazan a un ritmo sin precedentes en la historia. El Polo Norte se mueve desde el Ártico canadiense hacia Siberia a tal velocidad que la industria aeronáutica se ve obligada a actualizar constantemente sus cartas de navegación. Esto es precisamente lo que predecían los textos antiguos. Una desestabilización de los cimientos del mundo. Un vaivén de los pilares ante la llegada del visitante. Lo que muchos desconocen es que estos ciclos no necesariamente implican el fin del mundo en un sentido apocalíptico. Se trata más bien del fin de una era. Nos han enseñado a creer que nuestros ancestros eran cazadores-recolectores primitivos que pasaban la vida tiritando en cuevas. Pero la evidencia dejada en la Tierra sugiere una historia mucho más compleja. Los supervivientes del último ciclo, los que vivieron los cataclismos de hace 12.000 años, fueron los arquitectos de lo imposible. Fueron ellos quienes construyeron las pirámides de Giza, Göbekli y las enormes estructuras megalíticas de Perú que aún no podemos explicar con la ingeniería moderna.
No construyeron estas estructuras por vanidad ni para la glorificación de un solo faraón. Intentaban dejarnos un mensaje, una cápsula del tiempo escrita en la piedra más dura disponible. Sabían que la memoria humana es frágil, que la tinta se desvanece y que las tradiciones orales acaban convirtiéndose en cuentos de hadas. Pero la piedra perdura al alinear sus monumentos con constelaciones específicas. Nos advertían que observáramos las estrellas y, sobre todo, que controláramos el tiempo. La Biblia etíope es, en esencia, la versión escrita de ese mensaje tan claro. Nos dice que no estamos aislados ni solos en el vacío. Somos parte de un vecindario cósmico mucho más grande y a menudo peligroso. El universo tiene un ritmo, y ese ritmo incluye una limpieza periódica. Tenemos la opción de cómo procesar esta información. Podemos ver estos libros antiguos como simples historias antiguas, los sueños febriles de nómadas del desierto que temían a la oscuridad. O podemos verlos como una advertencia legítima de alto nivel, de una civilización precursora que tal vez sabía mucho más sobre la mecánica de nuestro sistema solar que nosotros. Los datos del suelo, los núcleos de hielo y las estrellas apuntan a la misma conclusión. Los geólogos ven la evidencia de cambios climáticos repentinos y capas negras de hollín y depósitos de carbón en la Tierra que datan precisamente del último ciclo de 12.000 años. Hay un detalle clave que a menudo pasamos por alto en nuestra interpretación moderna del juicio. Los monjes etíopes que han custodiado estos textos durante siglos y los monasterios excavados en las laderas de los acantilados sugieren que el visitante no viene a destruirnos por malicia. En cambio, la llegada es una auditoría. Se dice que los seres vigilantes descritos en el libro de Enoc de los evangelios germa-etíopes otorgaron a la humanidad las semillas de la civilización, la tecnología, la agricultura y las artes de la guerra y la paz. El visitante regresa al final del ciclo para observar qué hemos hecho con ese don. Es un informe de progreso cósmico. Nos hemos convertido en una civilización que ha aprendido a vivir en armonía con el planeta y entre nosotros. ¿O seguimos siendo la misma especie violenta y fragmentada que necesitaba reiniciarse durante la sequía más reciente? La respuesta a esta pregunta podría determinar nuestra supervivencia. Imaginemos el campo magnético de la Tierra como un disco duro para la conciencia humana. Si el campo colapsa o se invierte, actúa como la tecla de borrado definitiva. Borra el pasado de una civilización que ha perdido el rumbo, dejando solo las ruinas y los mitos para que el siguiente grupo los descubra. La física del cambio. Si analizamos la física del cambio de polos, queda claro por qué los antiguos estaban tan obsesionados con los fundamentos de las profundidades. A medida que el campo magnético se debilita, el núcleo de la Tierra experimenta cambios en su rotación y distribución de calor que van mucho más allá de simples cambios de orientación. No se trata solo de un cambio en la dirección de una brújula, sino de una alteración fundamental en el equilibrio físico del planeta. El campo magnético terrestre actúa como una especie de pegamento invisible, un mecanismo de bloqueo que mantiene las distintas capas de nuestro mundo moviéndose en relativa armonía. Cuando este campo falla o alcanza un punto crítico de inestabilidad, la litosfera, la rígida corteza exterior de la Tierra, puede deslizarse sobre el manto viscoso que se encuentra debajo. Imagina una naranja que gira y cuya cáscara se desliza repentinamente y se mueve independientemente de la pulpa. Eso es un desplazamiento costal, un fenómeno que transforma el mapa mismo de nuestra realidad en un instante geológico. En cuestión de días, o incluso horas, el Polo Norte podría terminar en el Atlántico Medio, arrastrando consigo toda la superficie del planeta hacia latitudes nuevas y desconocidas. Las consecuencias de semejante desliz escapan a la comprensión moderna. Los océanos, regidos por las leyes de la inercia y el momento lineal, no se limitarían a seguir el movimiento de la Tierra. En cambio, continuarían su trayectoria original mientras el terreno bajo ellos se desplazaba. Esto provocaría tsunamis de kilómetros de altura que arrasarían los continentes, destruyendo ciudades, bosques e historia. Este es el diluvio universal presente en la mitología de todas las culturas del planeta.
desde las altas cumbres de los Andes hasta los desiertos de Mesopotamia. No fue un evento local provocado por fuertes lluvias. Fue un reinicio planetario, una consecuencia física inevitable de la pérdida de control de la mecánica terrestre. Cuando leemos los relatos antiguos del mundo trastornado, no leemos metáforas. Leemos el testimonio literal de un planeta en plena revuelta tectónica. El carro sin luz descrito en los textos etíopes podría ser el detonante de esta secuencia catastrófica, ya sea que represente una descarga masiva de plasma del Sol, conocida como micronova, o el polo gravitacional de un cuerpo celeste que pasa cerca, actúa como la chispa que enciende el motor planetario. La densa oscuridad mencionada en estos registros antiguos sería el resultado directo de una convulsión atmosférica masiva. A medida que la corteza terrestre se desplaza hacia su nueva posición, la fricción genera calor y presión que activan todas las fallas geológicas y volcanes del planeta. El aire se convertiría en una densa mezcla de ceniza volcánica, polvo y gases ionizados, oscureciendo el Sol durante meses o incluso años. Esta es la larga noche de los ancestros, un periodo en el que el cielo parecía desplomarse y las estrellas se movían caóticamente por el firmamento. Nos encontramos al borde de un descubrimiento que podría cambiar todo lo que sabemos sobre religión, ciencia y nuestro lugar en el universo. Si el ciclo de 12,68 años es real y la evidencia que lo respalda se acumula en todos los campos de estudio, desde muestras de núcleos de hielo hasta la alineación de estructuras megalíticas, entonces somos la generación que presenciará un punto de inflexión. No se trata solo de supervivencia o de la continuidad de una especie. Se trata de un cambio fundamental en lo que significa ser humano. Durante demasiado tiempo, hemos visto la historia como una progresión lineal de progreso. Pero la física del cambio de polos sugiere que la historia es en realidad una espiral, que nos lleva una y otra vez a los mismos puntos de crisis y transformación. La convergencia de estas líneas temporales sugiere que nuestra actual inestabilidad global podría no ser puramente política, económica o social. La creciente ira, la crisis generalizada de salud mental y la omnipresente sensación de catástrofe inminente que muchos experimentan en diferentes culturas podrían ser síntomas de un cambio ambiental y cósmico mucho mayor. A medida que el escudo magnético continúa debilitándose, nuestros cerebros, que contienen magnetita y son inherentemente sensibles a las frecuencias magnéticas, podrían estar reaccionando al cambio. Literalmente, nos estamos desconectando de la antigua red. Las frecuencias que antes anclaban nuestra conciencia y nuestros ritmos biológicos están fluctuando, lo que conduce a un estado de desorientación colectiva. Es como si el software de la sociedad humana estuviera fallando porque el hardware del planeta está siendo renovado. Los antiguos no dejaron estas advertencias para asustarnos, sino para prepararnos. Eran maestros de la observación, que comprendían que el cielo y la tierra son un sistema interconectado. Querían que fuéramos la generación que finalmente rompiera el ciclo de catástrofe y amnesia. Durante miles de años, la humanidad ha construido grandes civilizaciones, alcanzado la cima del dominio tecnológico o espiritual, solo para verlas aniquiladas y olvidadas en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Esto obliga a los supervivientes a empezar de cero con nada más que palos y piedras, transformando con el tiempo los recuerdos de sus ancestros avanzados en dioses y leyendas. Al examinar la Biblia etíope, la historia de Adán y Eva y los megalitos construidos para resistir los diversos tsunamis que ahora tememos, podríamos encontrar finalmente la hoja de ruta que necesitamos para navegar el futuro. Estas piedras y textos no son solo reliquias, son manuales de supervivencia escritos en el lenguaje de las matemáticas y el mito. La oscuridad se acerca, pero, según la visión antigua, no es el final, sino el útero. Es el espacio donde se forma el nuevo mundo y donde el viejo se descompone para dar vida a lo que vendrá después. El carro sin luz está en camino, moviéndose a través de las profundidades del espacio o los ciclos ocultos de nuestro Sol. Y cuando llegue, las superficialidades de nuestra vida moderna se desvanecerán.
No importará en qué creíamos, cómo lucían nuestras cuentas bancarias, ni en qué lado de la frontera vivíamos. Las fronteras serán borradas por el movimiento de las placas tectónicas y la riqueza se redefinirá por la capacidad de resistir y recordar. Solo importará en quién nos habremos convertido ante el cambio y si tenemos la claridad para aferrarnos a nuestra humanidad cuando los cimientos se muevan. El reloj avanza y el ciclo se acerca a su inevitable final. Ya sea que elijas confiar en los antiguos monjes que preservan estos secretos o en los datos satelitales modernos que confirman el debilitamiento de nuestro escudo magnético, el mensaje es idéntico. Los cimientos se mueven. Es hora de despertar y ver el mundo por lo que realmente es. Una hermosa, frágil y volátil embarcación que navega en un ciclo cósmico mucho mayor que nosotros mismos. ¿Podría un libro olvidado realmente contener la clave de nuestra supervivencia? ¿O simplemente estamos viendo patrones en la oscuridad? ¿Qué crees que es realmente el carro sin luz? ¿Estás preparado para lo que viene? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más análisis a fondo de los mayores misterios del mundo.